Muy bien. Todos atentos, ¿ah? Miren. Muy bien, entonces este es un circuito serie. Este es un circuito serie, ¿no? Denominado, ¿no es cierto? Circuito serie. Aquí lo voy a poner. Circuito serie RL, ¿no? Circuito serie RL, ¿ya? Este es un circuito serie RL. Es un circuito serie RL. Este es un circuito serie RL. ¿R de qué? De la resistencia o la lámpara. ¿L de qué? De la bobina. De la bobina. Entonces, la simbología de la bobina es una L. La simbología de una bobina es una L. ¿Qué cosa es una bobina? Un arrollamiento de cable, ¿no? Un arrollamiento de cable. Entonces, por lo tanto, la R simboliza a la resistencia, que obviamente puede ser una lámpara, o puede ser también, ¿no es cierto? Puede ser también un fluorescente o cualquier otro elemento. L, ¿qué cosa es? La bobina. ¿Por qué L? Porque el símbolo de la bobina es la L. L igual 1.6 henrios. Unidad de medida de la simbología es L. Y obviamente la unidad de medida de la bobina es el henrio. Lo voy a poner acá a un costado. Entonces acá. A ver, aquí al costado. ¿No? H, ¿qué cosa es? Es la simbología de la bobina. No, L, ¿no? L. L, ¿qué cosa es? La simbología de la bobina, ¿no es cierto? L viene a ser la inductancia, ¿no es cierto? Inductancia, ¿no? Y la unidad de medida, ¿no? Unidad de medida. Profe, una pregunta. Si no te dan la frecuencia eléctrica, asumimos que es 60. Efectivamente, muy bien, excelente. Claro que sí. No es que 220 significa que es un circuito que se está dando en el Perú. Muy bien, excelente, definitivamente. Entonces acá nosotros podemos poner, incluso podemos poner esto así. Miren, podemos poner esto así. Un slash y 60 Hz. Ahí está. Efectivamente, muy bien en este caso tu participación está bastante bien. Entonces, reiteramos entonces. L, ¿qué cosa es? La inductancia. ¿Y cómo se mide? Unidad de medida es el henrio. ¿Cómo se escribe henrio? Lo voy a poner acá. El henrio, ahí está. El henrio. ¿Ya? Es el henrio. Muy bien. Vamos a analizarlo. Listo. Ya está ahí. Entonces, este es un circuito serie. ¿Por qué serie? Porque la lámpara en relación a la bobina, esta lámpara, este foco, en relación a la bobina se encuentra en serie. ¿Por qué está en serie? Porque está conectado a una sola línea de alimentación. Está en serie. Ojo, como está conectado en serie, la intensidad es la misma. ¿Qué quiere decir? Si yo mido aquí la intensidad de corriente en este espacio, y si yo midiera en la parte inferior, la intensidad de corriente va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el circuito es un circuito serie, es serie. Por lo tanto, la intensidad va a ser la misma en todo el trayecto. ¿Está correcto hasta ahí, muchachos? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Miren, ¿ah? Pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos acá. Voy a borrar esto para que tenga un poco más espacio. L de inductancia y la unidad de medida es el henry. Es el henry. ¿Qué tipo de circuito es este? Circuito serie RL. ¿Por qué R? R de la resistencia, que puede ser una lámpara, en este caso podría ser
el fluorescente, y L de qué? De la bobina, la inductancia de la bobina, ¿no? La resistencia. Muy bien, veamos entonces. Ese es el dato que me está dando. Ese es el dato que me está dando. Veamos entonces. Veamos entonces. ¿Qué me está pidiendo hallar acá? XL. Ojo, bastante atención. ¿Qué me está pidiendo hallar aquí a mí? La resistencia reactiva inductiva. ¿Qué cosa es XL? La resistencia reactiva inductiva. ¿De quién? De la bobina. XL, ¿qué cosa es? Resistencia reactiva inductiva de la bobina. ZRL, ¿qué cosa es? La resistencia total. ZRL es la resistencia total de ambos, tanto del foco y de la bobina. La resistencia total al paso de la corriente. ¿Qué cosa es BL? BL, ¿qué cosa es? El voltaje en la bobina. Voltaje en la bobina. Muy bien. O sea, nos está pidiendo qué voltaje hay aquí. ¿No es cierto? Tenemos acá el voltaje B alterno, ¿no? Ahí. Tenemos esto ahí, ¿cierto? Lo que nos está pidiendo es el voltaje que nos está dando la bobina. BL. BL, ¿qué cosa es? Voltaje en la bobina. No sabemos cuánto es el voltaje en la bobina, pero sí sabemos que el voltaje en la lámpara es 120. Pero no sabemos el voltaje en la bobina. Pero además sabemos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que estamos sabiendo? Sabemos que el voltaje total es 220. Eso es lo que sabemos. Por lo tanto, me están pidiendo hallar XL, la resistencia reactiva e inductiva. Me está pidiendo además B, la resistencia total de ambos. Me está pidiendo además el voltaje en la bobina. No sé el voltaje en la bobina, pero el voltaje en la lámpara o el foco es 120. ¿Qué me está pidiendo además? La intensidad de corriente. La intensidad de corriente que circula en todo el terreno. Eso es lo que me está pidiendo. Hasta ahí estamos en lo correcto. Veamos entonces. ¿Cuál va a ser la fórmula para poder hallar XL? Bastante atención acá. ¿Cuál va a ser la fórmula para poder hallar XL? Es decir, la resistencia reactiva e inductiva. ¿Cuál va a ser la fórmula para poder hallar la resistencia reactiva e inductiva? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Miren, muchachos. Rápidamente. Resistencia reactiva e inductiva. Entonces, XL va a ser igual, ¿no?, a 2 por pi por la frecuencia por la inductancia. Ahí está. Esa fórmula nos va a servir para poder hallar la resistencia reactiva inductiva de la bobina. O sea, ¿cuál va a ser la capacidad de resistencia exclusivamente en la bobina, al paso de la corriente? XL va a ser igual a 2 por pi por la frecuencia por la inductancia. XL. 2 por pi por la frecuencia y por la inductancia. ¿Se ve en la pantalla esa fórmula, muchachos? ¿Se ve claramente? ¿Está correcto? Sí, profe. Esa fórmula, muchachos, esta fórmula me va a servir para poder hallar la resistencia que ofrece al paso de la corriente de la bobina, exclusivamente de la bobina, solo en la bobina. Porque obviamente la resistencia que ofrece al paso de la corriente de la lámpara es 100 ohms, la tenemos. No tenemos XL, ¿no? Eso es lo que estamos hallando. Entonces, resistencia reactiva inductiva, ojo, así se lee, XL. Resistencia reactiva inductiva es igual a 2 por pi por la frecuencia por la inductancia. Por la inductancia. L significa, es símbolo de inductancia, ¿no? Inductancia. ¿De quién? De la bobina, ¿no? Es la capacidad de resistencia de la bobina. Muy bien, entonces, fíjense. Voy a resolver esto, ¿no?, que me está pidiendo. Voy a resolver esto. Entonces voy a decir lo siguiente. XL, la resistencia reactiva inductiva, va a ser igual a 2 por, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor de pi, muchachos?
¿Cuánto es el valor de pi? 3.1416, ¿no? Por 3.1416 es el valor de pi, ¿sí o no? ¿No? ¿No? Resistencia reactiva inductiva es igual a 2 por pi por la frecuencia por la inductancia. ¿Sabemos cuánto es la frecuencia en el Perú? Ya sabemos que es 60 Hz. Por 60. Por 60 multiplicado además por la inductancia. ¿Cuánto es la inductancia en Henry's? 1.6. 1.6. 1.6 Henry. Ahí está. ¿Se nota, muchachos, como ya lo he representado la fórmula? La pregunta es, a ver, ¿por qué 3.16? ¿Por qué 3.16? A ver, José Luis, ¿por qué 3.16? ¿Por qué? ¿Por qué es 3.16? Porque es el valor de pi, ¿verdad? Es el valor de pi. Valor de pi, profe. Valor de pi, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo, Walter? El valor de pi es 3.16. Obviamente son puntos más, ¿no? Pero lo estoy redondeando a 16. ¿No? Sí, profe. Muy bien. Este 2, ¿qué cosa es? Es una constante que siempre va a estar. 2 es una constante. ¿Y por qué 60, Walter? ¿Por qué acá la frecuencia es 60? ¿Por qué? ¿Por qué ahí 60? Por dos razones. Primero que en nuestro país es 60 Hz. La frecuencia eléctrica en nuestro país es 60 Hz. ¿Por qué además? Porque aquí prácticamente me está especificando, ¿no? 60 Hz, aquí. Por eso que le estoy pidiendo 60. ¿Por qué 1.6? Porque es el dato que me está dando el valor de la inductancia. La inductancia, 1.6. Por lo tanto, multiplicado todo esto, ¿cuánto me sale, muchachos? A ver, veamos. Entonces, XL va a ser igual a ¿cuánto? Calculadora a la mano. ¿Cuánto sale eso, muchachos? A ver. ¿Cuánto sale eso? A ver. 602,88, profe. ¿Bien? Por lo tanto, 602, ¿no? 602, ¿cuánto? ¿Cuánto salió? 0,88, profe. 8. ¿Ya? 8. Como es 8, lo podemos redondear acá. Lo redondeamos. 8, podríamos 603 de una vez, para tener un valor. Profe, 603,1872. Ya. 603, ¿no? Sí, coma, 18, 18. 72. 18, 72. Ya podemos Ajá, ahí nomás. 19, podemos redondear, ¿no? Redondeamos acá 19. Claro. Redondeamos 19, ya está. 603,19. 19. A ver, muy bien. ¿Pero qué? Amperios, voltios, watts. ¿Qué simbología tendría que ir ahí? ¿Qué simbología tendría que ir ahí, muchachos? A ver. Ohmio. Ohmios. Excelente, muy bien. Ohmios. ¿Por qué razón? Porque estamos hallando la resistencia. Recuerden que XL, ¿qué cosa es? Resistencia reactiva e inductiva de la bobina al paso de la corriente. Resistencia reactiva e inductiva, ¿no? De la bobina al paso de la corriente. Por lo tanto, tendrá que ser ohmios. La simbología tendrá que ser ohmios. Listo, y hemos hallado, a ver, hemos hallado el valor de XL. Lo voy a poner en una nube porque obviamente es un resultado bastante importante, ¿es cierto? Ahí está. Hemos hallado la resistencia exclusivamente de la bobina, porque eso nos faltaba. Por lo tanto, lo puedo poner aquí, ¿no es cierto? 603.19 ohmios. Ya está. Allá, acá también, en este tablerito. Aquí también ya lo voy a colocar. La resistencia reactiva inductiva de este circuito, ¿no? Es, de la bobina, es 603.19 ohmios. Ya está. Muy bien.
Y hemos hallado la primera respuesta. Acá está. Ahí está. Muy bien. Seguimos. ¿Qué me piden hallar? ZRL. ¿Qué cosa es ZR? La famosa impedancia total. La impedancia total. ¿Qué cosa es la impedancia total? No es otra cosa, es la resistencia total, es decir, la suma de la resistencia tanto de la lámpara o el fluorescente más la bobina. La suma de los dos nos da la impedancia total. ZRL, ¿qué cosa es? La impedancia total. ¿Y qué significa impedancia total? No es otra cosa que es la resistencia total de ambos al paso de la corriente, es decir, de los dos juntos. Eso es. O sea, cuando ustedes escuchen impedancia total, no es otra cosa que la impedancia es la resistencia total de ambos, tanto la suma de la resistencia de la lámpara más la suma de la resistencia en la bobina. La suma de los dos nos da la impedancia total. No es otra cosa, en el lenguaje más sencillo, más común, sería pues, ¿no? La resistencia total de ambos, de los dos juntos. ¿Correcto? ¿Se entiende, Walter, esa parte? ¿Sí, no? Muy bien. Estamos mal con la garganta. A ver. Es el clima, el frío que... A ver, que cuidarse. Muy bien. Seguimos, bien. Seguimos. Entonces voy a hallar ZRL, ¿qué cosa es la impedancia total o la resistencia total de ambos? ¿No? De ambos. Ahí está. Pero al cuadrado no, profe. Muy bien. Excelente. Si yo quiero hallar la resistencia total de ambos, ¿no es cierto? Voy a utilizar Pitágoras. Que no es, no es otra cosa que la suma vectorial. La suma vectorial de ambos. ¿No? La suma vectorial de ambos. Es una suma vectorial, no es una suma cualquiera. O sea, cuando yo hablo de corriente alterna, no puedo sumar 100 más 100 que es el ohmiaje en la lámpara, más 603.19. No lo puedo sumar así fácilmente, sino que es una suma vectorial, aplicando Pitágoras. Eso es, la suma vectorial aplicando Pitágoras. No es una suma cualquiera. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula para poder hallar esa suma vectorial? El siguiente. Miren, vamos a ponerlo acá. Vamos a decir entonces, ZRL al cuadrado va a ser igual a R elevado al cuadrado más XL elevado al cuadrado. Miren cómo esto es. ZRL, o sea, la suma vectorial, ¿no? Va a ser igual a ZR al cuadrado es igual a R al cuadrado, que es obviamente la resistencia en la lámpara, más la resistencia en la bobina, que ya lo hallamos, que es 603.19. En conclusión, ¿cómo va a quedar esto entonces? Voy a decir entonces, lo voy a configurar de la siguiente manera. ZRL va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De R elevado al cuadrado más XL, es XL. ¿Cierto? Ahí está. Derechito. XL elevado al cuadrado. Ahí está. ¿No? XL elevado al cuadrado. Entonces, miren, obviamente este cuadradito que está acá equivale a la raíz cuadrada. Este cuadradito equivale a la raíz cuadrada. Entonces, la impedancia total elevado al cuadrado va a ser igual a R a la resistencia de la lámpara elevado al cuadrado más XL elevado al cuadrado, que es la resistencia de la bobina. Por lo tanto, ZRL va a ser igual a la raíz cuadrada de R elevado al cuadrado más XL elevado al cuadrado. ¿Correcto? ¿Se entienden, los muchachos? Sí, profe. Eso lo hemos llevado obviamente en secundaria también, ¿no? Estamos en un recordaris. ¿No es cierto? En este caso de Pitágoras. Mal de la garganta. Bien, miren. Si yo analizo en relación al triángulo, si yo analizo esto en relación al triángulo, ¿qué puedo decir, muchachos, de esto?
Si yo analizo en relación al triángulo vectorial, ¿qué puedo decir esto? Que ZRL vendría a ser la parte de la hipotenusa y R vendría a ser el cateto adyacente y XL vendría a ser, ¿no?, el cateto opuesto. Lo voy a dibujar ahorita, pero lo voy a resolver primero y luego lo dibujo acá el cuadradito. ¿Bien? Vamos a ver. O mejor acá lo dibujo, acá ahí tenemos espacio. Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría esto entonces? De la siguiente manera, ¿bien? Voy a dibujar, ¿qué tipo de triángulo es este, muchachos? ¿Me hace recordar? ¿Qué tipo de triángulo? Equilátero. ¿Qué tipo de triángulo es? A ver, ¿qué tipo de triángulo sería? ¿Recto? Rectángulo, profe. Ahora sí. Ya está. Miren. Entonces, recordemos un poquito, ¿no? Este vendría a ser el cateto opuesto. Este vendría a ser el cateto adyacente. Este vendría a ser la hipotenusa. ¿Estamos en lo correcto, muchachos? ¿Sí? Este vendría a ser el coseno, el famoso coseno. Vamos a ponerlo coseno de phi. Ahí está. Y obviamente este es un ángulo recto de 90 grados. Ahí está. Entonces, esta parte de la resistencia lo puedo configurar aquí. Entonces, la parte de la resistencia total, que es la suma vectorial, ZRL, tendría que ir aquí, la parte de la hipotenusa. Pues acá tendría que ser ZRL, ¿no? ZRL. Donde dice el cateto opuesto tendría que estar XL, es decir, la resistencia de la bobina. Y el cateto adyacente tendría que estar solamente R, que obviamente es la resistencia de la lámpara. ¿Hasta ahí estamos en lo correcto, muchachos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, este vendría a ser el cateto opuesto. Este vendría a ser el cateto adyacente y la hipotenusa. Aquí está el coseno. Coseno. ¿No? Entonces, a ver, recordemos un poquito, a ver, ¿qué cosa es el coseno? ¿Cómo se configura el coseno acá, muchachos? A ver, el coseno. Coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso un poco? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, R sobre ZR. ¿Se entiende esa parte? A ver, Walter. Sí, profe. Muy bien, ¿no? Entonces el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y el seno cómo va a ser? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿La tangente cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. Eso no se olvide, ¿no? Porque es bastante importante recordar un poquito, ¿no? Un poquito, obviamente, ¿no es cierto? Porque eso nos va a ayudar a resolver este circuito, ¿no? Muy bien. Vamos a resolver entonces, muchachos. Ya hemos hecho un recordar hasta aquí, ¿no? Vamos a resolver entonces esta fórmula de Pitágoras, ¿no? Sumatoria vectorial, suma de vectores, ¿no? Suma de vectores, en este caso, referente a Pitágoras, ¿no? Entonces, la resistencia en ambos es distinto. La resistencia aquí de la lámpara y la resistencia de la bobina van a ser diferentes. Digamos, la oposición va a ser diferente, no va a ser igual, porque la función o la oposición, en este caso, de estos dos elementos son diferentes. Por esa razón es que en corriente alterna aplicamos suma vectorial. Pitágoras, ¿no? Vamos a reemplazar entonces, muchachos. Miren, vamos a decir lo siguiente. Me ayuda con la calculadora, por favor, por ahí. ZRL va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? ¿A la raíz cuadrada de quién? ¿Cuánto vale R, muchachos? ¿Cuánto vale R? Según el esquema circuital. ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale el valor de la resistencia de la lámpara? A ver. ¿Cuánto es el valor? 120, profe. 100, ¿no? 120 es el voltaje, ¿no? Y la resistencia es 100. ¿No? Por lo tanto, 100 elevado al cuadrado más
XL, ya lo hemos hallado XL, acá está, 603, ¿no? 603.19 elevado al cuadrado. Ahí está, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una calculadora científica a la mano, rapidito lo vamos a poder avanzar esto, ¿no? Rapidísimo, ¿no? Entonces acá, ZRL va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de ¿quién? ¿De cuánto es 100%? ¿Cuánto es 100%? Me parece que es 10.000, ¿no? 100 al cuadrado. 100 al cuadrado. ¿Cuánto sale? ¿10.000? Así sale, ¿no? 100%, o sea, 10 elevado al cuadrado, o sea, 100%. ¿Cuánto 10.000, sale? profe. ¿Cuánto 10.000. sale? 10.000, ¿verdad? 10.000. Sí. Muy bien. 10.000 acá, 10.000. Más 603.19 elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? 600, ¿no? 603.19 por 603.19. ¿Cuánto sale eso, muchachos? Ahí yo con la calculadora. A ver. Elevado al cuadrado, muchachos. Elevado al cuadrado. Calculamos entonces, a ver, ¿cuánto sale? 603 punto, ¿no? 603.19, ¿no? 19 por 603.19. Igual, acá me está saliendo, miren cuánto. Me está saliendo 838.17. Punto 17. Muy bien. Ahora, ¿qué? Tengo que sumar esto. Tengo que sumar, ¿no? ZRL va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De la suma de estos dos, obviamente. Va a salir acá así, a ver. 838.17, ¿no? Más, porque es una suma. Más ¿cuánto? Más 10.000. ¿No? Más 10.000. Igual, y mira cuánto nos sale, ¿eh? Nos sale acá 364.000, ¿no? 838.17. Listo, eso es lo que nos sale. Y finalmente sacamos raíz cuadrada, ¿no? ZRL va a ser igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada. Ahí. ¿Cuánto sale? A ver. ¿Cuánto sale la raíz cuadrada ahí? A ver. ¿Cuánto salió, muchachos, ahí? ¿Me ayuda? 604,018. Claro, ¿no? Acá tengo la calculadora también. Está la calculadora acá. A ver. Entonces, hacemos esto. Raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada ahí. Acá. Raíz cuadrada ¿de quién? De 364.838.838.17. Igual. Y miren cuánto me sale. 600, ¿no? 604.01. 02 ya. 02. ¿No? 02 hombres. Que obviamente no es la misma suma si se dan cuenta, ¿no?
Difiere, no es la misma. No es la misma. Por lo tanto, tenemos aquí la resistencia total ZR. Entonces, 604.02 vendría a ser la suma, la resistencia total de ambos, ¿no? La suma de ambos. Muy bien. Entonces, vamos colocando aquí. Ahí está. Entonces, esto nos sale prácticamente, ¿no es cierto? 604.02 ohmios también. Muy bien. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Voltaje, ojo, ¿ah? Voltaje voltaje BL me está pidiendo. BL, ¿qué cosa es? Voltaje en la bobina. Porque el voltaje en la lámpara, en el foco tenemos, es 120. Nos falta el voltaje en la bobina. ¿Tenemos el voltaje total? Sí. Acá está, el voltaje total es 220. Nos falta hallar el voltaje en la bobina. Muy bien, ¿cuál va a ser la fórmula para poder hallar el voltaje en la bobina? ¿Cuál va a ser la fórmula para poder hallar el voltaje en la bobina? Miren, ¿ah? Muy bien. Igual, para poder hallar en un circuito serie, para poder hallar el voltaje, tanto fuera en el voltaje en la lámpara, o el voltaje en la bobina, o el voltaje total, tengo que aplicar Pitágoras. Por lo tanto, voltaje total va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada del voltaje en BR, es voltaje en el foco, más BL es el voltaje en la bobina. Voltaje total es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina. Pero ojo, aquí este ejemplo nos está pidiendo hallar el voltaje en la bobina y no tenemos. Pero sí tenemos voltaje total, pero sí tenemos voltaje en la resistencia. Pero fíjense, esa es la fórmula general. Entonces, voy a despejar fórmula, obviamente, porque esto es lo que tengo que hallar, ¿no? Voltaje BL es el que tengo que hallar. Esto es lo que tengo que hallar. Voltaje total tengo 220. Voltaje en la lámpara BR, es decir, voltaje en el foco, tengo 120. Voltaje en la bobina, no tengo, eso es lo que voy a hallar. Voy a despejar la fórmula. Entonces, ¿qué voy a decir? Acá sería PL, va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada, ¿de quién? Del voltaje total, voltaje total, elevado al cuadrado, menos el voltaje en la bobina, voltaje en la lámpara, BR, elevado al cuadrado. Porque BL, voy a hallar el voltaje en la bobina. No tengo el voltaje en la bobina. ¿Estamos en lo correcto hasta ahí, muchachos? ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Voy a aplicar la fórmula, a ver cómo me sale. Veamos cómo me sale. Entonces voy a decir lo siguiente. Acá. Voltaje en la bobina, BL va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada ¿de quién? Del voltaje total. Pero el voltaje total es 220. Acá está. 220. Acá está. 220 elevado al cuadrado menos el voltaje del foco de la lámpara, que es 120. 120 elevado al cuadrado. Ahí está. Miren, ya lo configuré, ya está configurado. ¿Ve? Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, BL va a ser igual voltaje total menos el voltaje de la lámpara, que obviamente es, ¿no es cierto? 120. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho? Prácticamente estoy despejando la fórmula aquí. Ya lo tengo listo, que ya está. Voy a seguir entonces. ¿Cuánto es que me sale ahí, muchachos? Miren. Entonces, voltaje en la bobina va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Del voltaje total. ¿Cuánto será? A ver, Walter. ¿Cuánto es 220 elevado al cuadrado? ¿Cuánto es? Si no me equivoco es 48.400.
A ver, ¿cuánto sale? A ver. ¿Cuánto sale Walter ahí? 220 elevado al cuadrado. 48.400. Muy bien. ¿Cierto? Acá. 48.400. Menos 120, que es el voltaje en la lámpara. 120 elevado al cuadrado. ¿Cuánto será 120 por 120? 14.400. Muy bien, excelente, ¿no? 14.400. 14.400. Muy bien, hasta ahí. Finalmente, ¿qué nos está pidiendo la fórmula que restemos esto, no? Voltaje en la bobina va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? ¿Cuánto será 48.400 menos 14.400? ¿Cuánto será la resta de los dos? A ver. ¿Cuánto sale? 34.000. 34.000, ¿no es cierto? 34.000. Exacto, ¿no es cierto? 34.000. Voltaje en la bobina va a ser igual a la raíz cuadrada de 34.000. 34.000 exacto. ¿No? 34.000 exacto. Y por lo tanto, la raíz cuadrada de 34.000, ¿cuánto es, muchachos? A ver. ¿Cuánto sale la raíz cuadrada de 34.000? A ver. ¿Cuánto sale? Sale 20 por raíz cuadrada de 85. Muy bien. Bueno, raíz cuadrada, ¿no es cierto? ¿Raíz cuadrada de cuánto? De 34.000. 34.000. Nos sale prácticamente 184. 184.39. 184.39. Raíz cuadrada de 34.000. 184.39. Acá. 184.39. ¿Qué cosa? ¿Qué estamos hallando? Resistencia, ohmiaje, potencia, ¿qué estamos hallando? Voltios, ¿verdad? Voltios. ¿No? Voltaje en la bobina, entonces 184.39 voltios. Voltios. Entonces, acabamos de hallar, muchachos, hemos hallado el voltaje aquí. ¿El voltaje de quién? El voltaje de la bobina, ¿no? BL, aquí está, BL. Quiere decir que si nosotros ponemos un voltímetro aquí a los extremos de esta bobina, entonces el voltaje que nos debe salir con el instrumento de medida, con el voltímetro, obviamente en corriente alterna, será 184.39 voltios. 39 voltios. Bien, muchachos, miren que hemos hallado el voltaje en la bobina, hemos hallado el voltaje en la lámpara, en el foco, y obviamente tenemos el voltaje de entrada, que obviamente es 220, 60 Hz de frecuencia. Finalmente podemos colocar aquí, ¿no? Aquí colocamos ya, en este tablerito que nos está pidiendo el voltaje en la bobina, que obviamente es 184.39, ahí está, 39 voltios. Ya está. Hemos hallado el voltaje en la bobina que nos pedía aquí, ¿no? Ahora, ¿qué me está pidiendo hallar aquí finalmente? Finalmente me está pidiendo hallar la intensidad. La intensidad. ¿Qué intensidad circula en todo el trayecto? Entendiendo que este es un circuito serie, significa que la intensidad de corriente en cualquier tramo del circuito será pues la intensidad igual y semejante y constante, ¿no? Es un circuito serie. En un circuito serie la intensidad no cambia. ¿Qué es lo que cambia? El voltaje en cada elemento. ¿Qué es lo que cambia? La potencia en cada elemento. ¿Qué es lo que cambia? La potencia en cada elemento. Repito, en un circuito serie RL la intensidad es la misma en todo el trayecto, en cualquier parte del circuito. ¿Qué es lo que cambia? El voltaje en cada elemento resistivo. ¿Qué es lo que cambia? La resistencia en cada elemento resistivo. ¿Qué es lo que cambia? La potencia en cada uno.
Por lo que cambia, utilizamos Pitágoras, diagrama vectorial de Pitágoras, ¿no? Hemos visto aquí, por ejemplo, en este circuito, tenemos el cateto opuesto, tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. En la parte de la hipotenusa irá, si se trata de la resistencia total, irá pues acá la impedancia ZRL, que viene a ser la resistencia total. Aquí el cateto opuesto irá exclusivamente, según este esquema circuital, la resistencia de la bobina. En la parte del cateto adyacente irá la resistencia exclusivamente de la lámpara. Miren. Por lo tanto, el coseno, ¿qué cosa es? El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿No? Y si quiero hallar cuánto es el coseno acá, simplemente voy a aplicar esto. Coseno de phi va a ser igual a R. ¿R cuánto vale la resistencia? 100, ahí está, 100 ohmios, ¿no es cierto? Sobre o entre la ZR total, que debe ser la resistencia total de ambos. ¿Cuánto es la resistencia total de ambos? ¿Cuánto salió la resistencia total de ambos? Acá. ¿No salió? Acá está, ¿no? 600, ¿no? ¿Correcto? 600 acá. 604.02. Finalmente, el coseno, ¿cuánto va a ser acá, muchachos? ¿Cuánto sale el coseno? ¿Cuánto sale el coseno ahí? A ver, ayúdenme con la calculadora. ¿Cuánto sale ahí? A ver, Walter. Sería 100, ¿no? 100 entre 600, ¿no? 3.02. Y prácticamente el coseno me está saliendo a 0,16. 0,16. Aquí. 0,16. ¿No? Entonces el coseno, obviamente, acá va a salir 0,16. 0,16. A ver, ¿qué más? Ah, ya, nos falta hallar la intensidad de corriente acá, muchachos. Nos falta hallar la intensidad de corriente. Y aquí tengo espacio para poder desarrollar. Por lo tanto, la intensidad de corriente, ¿cómo vamos a trabajar la intensidad de corriente? La intensidad va a ser igual voltaje sobre la resistencia, la famosa ley de Ohm, ¿se acuerdan? ¿No? Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Pero como es la resistencia de los dos puntos, tendrá que ser ZRL. ZRL, ¿qué cosa es? La resistencia total de ambos. La famosa impedancia. La impedancia quiere decir la resistencia de los dos puntos, ¿no? Voltaje sobre ZR, ¿no? ZRL. Y finalmente esto tendrá que ser así, ¿no? ¿Cuánto sale a ver la intensidad de corriente entonces? Intensidad es igual a ¿qué? Es igual a voltaje, que obviamente ya sabemos que es 220 voltios, 60 Hz de frecuencia. Por lo tanto, es 220 voltios, ¿no? Entre ZRL, que viene a ser la resistencia total, y ya lo sabemos. Aquí está, la resistencia total de ambos elementos al paso de la corriente, ¿no? Ambos, al paso de la corriente. ¿Y nos salió cuántos? 604, ¿no? 604.0202 ohmios. Y finalmente, entonces, muchachos, ¿cuánto será la intensidad ahí? ¿Cuánto será la intensidad? ¿Cuánto sale la intensidad? A ver. ¿Cuánto sale? 0, a ver. 0,3642. Muy bien, 0,3642. 0,36. 0,36 ¿qué? Ohmios, vatios, voltios. ¿Qué vendría a ser? 0,36 amperios. Muy bien, amperios. ¿Qué quiere decir entonces? Que por aquí está circulando prácticamente la intensidad va a ser igual a 0,36 amperios, ¿no? 36 amperios. Miren, 0,36 amperios. Ya está. 0,36 amperios. Quiere decir que si yo pongo la pinza amperimétrica aquí en la parte superior, el instrumento, obviamente, si yo tuviera todos estos elementos armados en un circuito, en un panel circuital, entonces el instrumento, obviamente, la pinza amperimétrica, ¿no? En esta parte, obviamente, me debe marcar 0,36 amperios, aquí también 0,36, o en cualquier parte del esquema circuital, la intensidad es la misma en un circuito serio, no se olvide, ¿no? La intensidad es la misma, ¿no? Puedo colocar aquí, puedo colocar aquí, puedo colocar aquí. Entonces, finalmente, la intensidad de corriente será la misma, será la misma.
Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Miren que lo estoy trabajando paso por paso para que